matching con tuplas. ¿Se acuerdan qué es pattern matching? ¿Me dijeron no? Armar una función para que, dependiendo de un input específico, te arroje un output específico. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago este suma para ordenado, ¿sí? X, Y. Y después esto se iguala con X más Y. ¿Qué pasa si yo hago suma de par ordenado y le paso un 2 solo? O sea, hago suma de par ordenado y le paso el 2. ¿Qué va a pasar? Se rompe el programa. ¿Por qué? Porque espera una tupla y le está pasando otra cosa. Espera una tupla y le estoy pasando otra cosa. Bien. ¿Y ahora qué pasa si yo le pongo hola y chau? Se rompe ¿Cómo se va a también. machear? Bueno, pero ¿cómo se va a machear antes? Porque Error de tipo. estás usando el más y el más es una función que implica enteros. Bien, Número, entonces sí. vamos a poner número 3 y vamos a hacer 3.3. Bien, ¿y ahora qué va a pasar? Y va a resolver, ¿no? Ok, ¿y cómo resuelve? ¿Cómo sabe que X es algo? Por el más. No. ¿Cómo podemos saber que algo pasado por parámetro es eso mismo? Ejemplo, si yo hago suma 2, y acá yo le pongo x, y, es igual a x más y. Entonces yo voy a venir acá y voy a hacer suma. Esperen que le pongo enter más fácil. Bien. Suma 2 y 3. ¿Cómo vas a saber que x es 2 y que y es 3? Por el orden en el que establecimos los parámetros. Bien, por el orden en que establecimos los parámetros. Pero en tuplas es un solo parámetro, ¿no? La tupla es un parámetro. Sí. Sí, pero Entonces, tiene posiciones las tuplas. bien, entonces, ¿cómo vas a ver que 2.3 es X y 3.3 es X y 2.3 es Y? Porque la coma dice en qué posición está cada argumento. Perfecto, entonces hay algo que machea, ¿no? No puede machear el hola, no puede machear el chau, o sí machea, pero nos dice por qué. Dice, porque machea en ese lugar, dice Ezequiel Pedro. Exacto. Lo que yo le paso tiene un paréntesis y tiene una coma, lo cual hace que encaje perfectamente con el paréntesis y la coma que se está pasando por parámetro, ¿sí? Que es una tupla. Bien. Entonces, vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Dice, la tupla tiene su propio patrón, pattern, con el cual además podemos acceder a los elementos que los componen. Podemos deconstruir la tupla, por ejemplo, en X e Y el patrón nos indica que en este caso que el parámetro es una tupla de dos valores. Así es fácil. En este patrón además lo podemos combinar con los que vimos antes, por ejemplo, 4, no me importa, Héctor, A, B, es una tupla de 3 parámetros.
Otra tupla de 3 parámetros, que el primero no me importa, el segundo es true y el tercero no me importa. Una tupla del primer elemento, una tupla de 3 parámetros, donde el primer elemento sí me importa, el segundo también y el tercero no. Y el segundo parámetro de la tupla inicial no me importa. Entonces, sabiendo todo esto, hay que definir la función poder soldado, que reciba una tupla que modela un soldado compuesta por su nombre, fuerza y la destreza del soldado. Su poder se calcula como la fuerza por la destreza. Entonces tenemos que hacer la función poder soldado. Entonces, ¿qué escribimos en la solución? Poder soldado. Poder soldado es el nombre de la función, ¿no? Así que vamos a escribir poder soldado. Vamos a tener un igual, siempre toda función va a tener igual. ¿Qué parámetros recibe poder soldado? ¿Recibe alguno? Una tupla. Sí, una tupla. Está ¿De cuántos compuesta- elementos? Está compuesta Tres. por el nombre, la fuerza y la destreza. Nombre, la Pero- fuerza y la destreza. Pero Pero- como el nombre no lo necesitamos, ponemos una rayita. Ok, vamos a ver primero No. esto sin la rayita. Vamos a poner acá destreza y dice, el poder de un soldado se calcula como la fuerza por la destreza, ¿sí? Entonces ponemos después del igual. Fuerza por destreza. Fuerza por Fuerza destreza. por destreza. Bien. Como bien hablamos, tenemos algo que se llama la variable anónima, esto de acá, que es el no me importa, ¿sí? Ujú. Cuando se usa el no me importa o variable anónima es cuando Haskell no lo utiliza después del igual. Fíjense, ¿cuál parámetro no utiliza después del igual? El nombre. Entonces, esto lo reemplazamos por guión bajo y ahí ya puede funcionar, ¿sí? De esta manera, vamos a poner enviar y nos va a dar todo ok, ¿sí? Bien, después nos dicen el patrón X e Y no cumple con una tupla no cumple para una tupla que no sea de 2 elementos. Pero, ¿qué tipo de error tendríamos si quisiéramos evaluar una función que espera una tupla de 2 elementos y le pasa una de 3? Acá nos dice un error de tipos, ya que la cantidad de valores que tiene la tupla influye en el tipo de la función. Entonces, ¿qué tipo es de esta función? Poder soldado. Una tupla que recibe 3 parámetros y devuelve un valor Ok. numérico. Entonces, es una tupla, ponemos paréntesis, que recibe 3 parámetros y devuelve un valor numérico. Bien, entonces vamos a tener un valor numérico, lo definimos de esta manera, ¿sí? Y eso es lo que va a devolver, ¿no? El valor numérico. Entonces, ¿qué me interesa del primer elemento? ¿De qué tipo tiene que ser? String. String Cualquiera, puede ser, no lo o puede utiliza. ser cualquiera, porque ahora no lo utilizo, entonces no me importa. El segundo elemento, ¿de qué tipo tiene que ser? Tipo Numérico. int. Ujú. Numérico, es decir, A. A, ¿sí? ¿Por qué no es de tipo int? Pues lo estamos acotando, digamos. Si utilizamos otro tipo decimal no podemos Si hacer usa- cuenta. Exacto, si podemos multiplicar decimales, así que sí podríamos utilizar cualquier otro tipo numérico. Entonces, para la multiplicación estamos definiendo que tenemos los numéricos, que incluyen tanto los decimales como aquellos números que son enteros. Bien. ¿Y el tercer elemento de qué tipo tiene que ser? Numérico. Numérica. ¿Y de qué número le voy a poner? A, B, C, A. A. Exactamente. ¿Sí? Tiene que ser del mismo tipo. Si A es de tipo int, va a ser int y va a devolver un int. ¿Sí? No puedo ponerle acá un int y acá un 2.3, porque no funcionaría. ¿Sí? Si hacemos... Vamos a tirar el enter porque es más fácil que borrarlo. 2.3 por 2
nos va a dar 4.6. O sea, el 2.3 lo modifica a flotante. Fíjense que si vemos la definición de tipos del por, nos va a devolver num A, que recibe un A, otro A y devuelve un A, ¿sí? Cantidad de flechitas implica la cantidad de parámetros que recibe. 2 parámetros, ¿sí? ¿Por qué yo le puse acá el por entre paréntesis? ¿Alguien se acuerda qué significaban esos paréntesis? Porque es una función también, e indica que es una función. Ok, La- pero podría ser 2 puntos T y el por directo, ¿no? Pero fíjense que pasa algo. sí, ¿Por qué? porque es la prefija. Claro, porque necesita, el 2 puntos T necesita una notación prefija. Que Entonces la pasamos de infija a prefija. Nada más que por eso. Acá tiró error de espera. Bueno, está bien. Bien. Entonces, tenemos el poder soldado y tenemos el tipo de dato. Excelente. Después, ¿qué más nos dice? Bueno, en cambio, si simulamos la función con un valor, cumpliendo con el tipo de la función, no cumple con ningún patrón especificado. Y evaluamos 2, 2, bueno, no me dice nada esto. No existem patterns in function foo. Porque claramente estoy poniéndole algo medio raro. 2, 2, no va a machear nunca con 1. Es interesante esto del macheo de las tuplas y también de los tipos de datos de las tuplas, ¿no? Que es lo que hace el módulo 4, hace hincapié el módulo 4. Bien, como yo les dije, estas clases no voy a dar yo el contenido, sino que ustedes lo tienen que haber preleído. Va a ser igual el jueves. Con lo cual, ahora lo único que vamos a hacer es ejercitación. ¿Sí? Díganme un ejercicio y lo hacemos. Puede ser de la guía, puede ser inventado, puede ser de lo que quieran. De algún parcial viejo. yo tenía una duda o sea, no una duda, no me sale un ejercicio de Mumuki que es de a ver, se llama días. Ok. Ahí el 17 de práctica, valores y funciones. Bien, Mucho vamos a gusto. hacer el 17. Otro que no le salía, me parece, ¿no? Bien. Vamos a hacer días. Entonces, esto no tiene nada que ver con módulo 3 y 4, pero bueno, viene bien de repaso del módulo 1 y 2. Vamos a leerlo. No spoilees, vamos a hacerlo todos juntos, todos y todas. Vamos a leerlo. Dice, trabajamos con 3 números que representan el nivel de un río en 3 días, ¿sí? Consecutivos. Cada mención es un entero que representa una cantidad de centímetros. Contamos también con una función dispersión que, dados 3 números, nos devuelve la dispersión. No hay que definirla. Entonces, si tenemos dispersión, le damos 3 números, 1, 2, 3, y nos va a devolver la dispersión entre esos 3 números, ¿sí? 2. Y después, si hacemos, por ejemplo, 4, 8, 10, nos devuelve la dispersión entre esos 3 números. Bien. A ver, definir las siguientes funciones que reciben los valores de los 3 días y nos responde si son días parejos, locos o normales. Entonces, los días parejos son días parejos si la dispersión es chica.
menos de 30 centímetros. ¿Cómo hacemos entonces días parejos? A ver, si ponemos días parejos, tres números, o sea, podemos poner, por ejemplo, día 1, día 2, día 3. Bueno, dale. Y Día después 1, día 2, día 3. ya ponemos el igual. Ponemos entre paréntesis dispersión de esos 3 días. La dispersión de esos 3 días. Día 1, día 2, día 2, día 3. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ser? Tiene que ser menor a 30. Tiene que ser menor a 30. Bien. Este sería el días parejos. ¿Cómo diríamos el días locos? Los días locos son días locos si la dispersión es grande, más de un metro. Bueno, los 3 parámetros. Bien, día 1, día 2, día 3, igual. Dispersión, día 1, día 2, día 3. Puede ser copiar y pegar y listo. Día 2, día 3, exactamente. ¿Y qué tiene que ser? 100. Mayor a un metro. 100, perfecto, porque lo tenemos que poner en centímetros, ¿sí? Porque los días venían en centímetros. Bien. ¿Y días normales? Dice, son días normales si no son ni parejos ni locos. ¿Qué recibe días normales? 3 parámetros. También va a recibir los 3 parámetros. Día 1, día 2, día 3. Igual. Y ahí usamos las otras dos funciones. Las otras dos funciones. Entonces, Decimos, ¿qué bueno, ahí lo decimos? escribieron ya. Not, días parejos, día 1, día 2, día 3. Y tampoco tiene que ser, parejo, ¿no? Not, perdón, loco. Días locos. Entonces, día 1, día 2, día 3. ¿Sí? Digamos, debería estar todo bien y pasó todas las pruebas. ¿Se entendió? Algo interesante, antes de preguntar si se entendió o no, es que no es necesario que acá tenga que decir día 1, día 2, día 3 y siempre lo mismo, ¿no? Lo que es interesante es que acá yo puedo poner el día 1 y acá sí tiene que decir el día 1. Pero después yo, si lo uso, no tengo que usar el mismo nombre que yo le pasé como parámetro, ¿sí? Acuérdense la diferencia entre parámetro y argumento. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí tengo una pregunta, pero eso va a ser para un ejercicio anterior. Bien, vamos a ver entonces para este ejercicio. Sí. Profe, yo tengo una. Ahí Dale. pasé por el chat cómo hice yo la de días normales y Sí. me funcionó para algunos días que son normales, pero no para los que dice no son días normales. Bien, veamos la lógica de esto. ¿Qué decimos? Que no tiene que ser, ¿y qué pasa? No tiene que ser día parejo Sí. y día loco. ¿Pero qué dijimos nosotros? O sea, en este sentido sería, si es día parejo y a la vez es día loco, Sí. pero ¿puede pasar eso que sea un día parejo y a la vez día loco? Ah, cierto. Es muy jodida la lógica. Porque encima en español lo decimos así. Lo decimos que no sea día parejo y no sea día loco. Ahí lo dije bien. Bueno,
Que no sea día parejo y día loco. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio en particular? Uy. Uy. No sé si será Sí. porque lo volví a abrir, pero ahora no me funciona dispersión. Bueno, dispersión, claramente eso es por tal vez alguna conexión mala a internet, ¿puede ser? Sí, debe ser, porque me tira error de eso. Pero lo había hecho, pero ahora me dice que no está definida dispersión. Ni siquiera me la deja probar por consola, me tira. No, eso es algo que está mal con internet. Bien, ¿vamos a otro? Sí, a ver, uno que es rápido en realidad. Justo el 15 de la misma. El Digamos, Pinos. sí. Digamos, es algo sobre Ah, el peso. Sí, el del peso. esperen que lo... Ah, bien. Este Pino siempre le cuesta. No hay cursada que no cueste este ejercicio. Y mirá que ya le pusimos pista y todo. Bien. Pero a ver, el mayor problema es el peso pino. Vamos a verlo. Entonces, dice así. En una plantación de pinos, de cada árbol se conoce la altura expresada en metros. Entonces, y muy importante, que está expresada en metros. El peso de un pino se puede calcular a partir de la altura así. 3 kilogramos por centímetro hasta 3 metros. 2 kilogramos por centímetro arriba de los 3 metros. Por ejemplo, si tenemos un árbol de 2 metros, va a ser de 600 kilos. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos la cuentita? Tenemos un árbol de 2 metros. Pasamos 2 metros a centímetros y hacemos 200 por 3. Bueno, ¿cómo se pasa 2 metros a centímetros? Con una regla de 3. No, más fácil. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Por 100. Por 100. Por 100. ¿Estos son 2 metros? Sí. Ok, ¿lo pasamos a centímetros? Y ahora, ¿cómo sabemos los kilos Por que va a 1000. pesar? ¿Por? Por 1000 son kilos. Pero nosotros, sí, pero acá dice que va a pesar 2 kilogramos por centímetro. Mm. Entonces, yo ya tengo los centímetros de este pino. Y ahora, ¿por qué lo debo multiplicar para saber los kilos que va a pesar este pino? Por 2, que son los kilos. Claro, por 2 que son los kilos. Oh, por 2. ¿Y por qué dice 600 kilos los 2 metros? Porque Porque los 3 primeros metros son los más gruesos, o sea, y por eso son los que, digamos, tienen Entonces más no es kilos por centímetro. perdón, entonces no es por 2. ¿Por cuánto es que hay que multiplicarlo? Tre- Por 3. Muy bien, Sí. acá dice 3 kilogramos por centímetro hasta 3 metros. 2 kilogramos por centímetros arriba de los 3 metros. Bien, entonces está bien que sea 600. Vamos a ver los de 500 metros, los de 5 metros. Entonces, vamos a pasar metros a centímetros. Bien, y ahora dice que tiene que dar 1.300 kilos. Y dice, porque los primeros 3 metros, entonces hay que dividirlo hasta llegar a los 3 metros, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, nosotros con nuestra cabeza estamos viendo 5 es mayor que 3, verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? A 5 le restamos 3. ¿No? Entonces, estos van a ser el peso, ¿sí? Pues estos van a ser los centímetros hasta estos 3 metros. Espera, Obviamente. no, Sí.
¿No le tenemos que restar 2 a 5? Es hasta... Perdón, estos son los de después de 3, perdón. Me confundí. Estos son los de después de 3. Hasta 3, obvio, siempre vamos a tener 3 por 100, ¿no? Vamos a tener estos siempre van a estar, porque son los 3 metros, porque ya dijimos, sí, 5 es mayor que 3, entonces vamos a tener las primeras partes, la primera parte del pino, los primeros 3 metros, ¿cuánto va a ser? Va a ser siempre igual. Va a ser 3 por 100 por 3, que es los kilogramos por centímetros. Y después a eso hay que sumarle el restante, digamos lo que queda desde los 3 metros hasta lo que me diga, en este caso 5, por 100, que son, entonces lo pasamos de metros a centímetros, y ahora ¿por cuánto? Por 2. Por 2, porque dice 2 kilogramos por centímetro arriba de los 3 metros. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Si pasamos de metros a centímetros, no tenemos que... saben, por 100 da 500 centímetros, ¿no? Si hacemos 5 metros por 100 da 500 centímetros. 5 metros por 100 sí da 500 centímetros. Pero, ¿por qué nos importaría los 500 centímetros? No, me estaba confundiendo, estaba haciendo la cuenta de para pasarla a centímetros. No. O sea, no nos interesa, cuando es más de 3 metros no nos interesa todo el árbol, porque ya sabemos cuánto es hasta 3 metros, eso va a ser siempre fijo, que son los 900, lo podemos poner en forma de 3 por 100 por 3, que son los 900 que vienen fijos, y después el resto sí es variable. Pero eso solo si es más a 3. Entonces vamos a escribir esta función. Peso, pino, en el cual yo le voy a dar a la altura del pino y me tiene que decir el peso. Entonces yo le voy a dar a la altura y me tiene que devolver el peso. ¿Cómo hacemos cuando es el primer caso? ¿No debería poner ahí un pipe? ¿Por qué deberías poner un pipe? Porque, por ejemplo, si la altura que me pasan es 5, yo tengo que hacer otra cosa. Claro, es una función partida. Entonces, sí, si la altura que me pasan es 5, yo voy a tener que hacer otra cosa. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para saber si la altura es 5? ¿Eso es lo que vamos a querer saber? Sí. Si es menor o igual a 3 en principio. Exacto, lo que los delimita es esto, los 3 metros. O es menor a 3 metros o es mayor a 3 metros. O sea, ¿Cuál de los dos queremos hacer? O sea, 5 acá no tiene nada que ver, el 5 era un ejemplo. ¿Cuál agarramos? el primero. Uy, el primero, ok. Entonces tiene que ser hasta 3 metros. ¿Cómo sé si la altura es hasta 3 metros? La altura viene en metros, ¿no? Altura menor o igual a 3. La altura es menor o igual a 3. Eso es que si mi altura es de 3 metros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser el peso? Altura por 100 por 3. Bueno, ya que tenemos que hacer eso de pasar los metros a centímetros, vamos a hacer una función que sea de metros a centímetros. Bien, y es, dado unos metros, nos devuelve los centímetros. ¿Cómo son los centímetros? 100 por la cantidad de metros. 100 por la cantidad de metros. Muy bien. Entonces, vamos a usar de metros a centímetros para nunca confundirnos, y si en algún momento al universo se le ocurre cambiar cómo son los metros a centímetros, lo cambiamos solamente acá. Entonces, de metros a centímetros. Sería, le paso la altura. La altura, entonces me va a devolver los centímetros. ¿Y después qué hago con esa altura? Multiplico por 3 kilogramos. Exacto. A todo esto lo multiplico
por los 3 kilogramos. Le pongo 3, no le digo kg, porque no me interesa la unidad de medida. ¿Sí? ¿Los paréntesis son necesarios por la estética o se podría no poner los paréntesis? ¿Qué pasa si yo no le pongo los paréntesis y hago esto? Justo encima me viene de rechupete este ejemplo. Creo que ya sé. ¿Qué va a pasar? La altura Toma más parámetros. convertiría a centímetros, ¿no? O sea, de metros a centímetros puede pasar varias cosas. Acá en realidad justo no tengo espacios, pero yo podría haber tenido acá los espacios, y entonces de metros a centímetros tendría que aceptar 3 parámetros. Y no es así. De metros a centímetros no acepta 3 parámetros. Si yo lo pongo así, sin cosos, la verdad es que no sé qué pasaría, pero podría pasar varias cosas. Una, que haga altura por 3, y otra es que efectivamente espere los 3 parámetros. Ahora, cuando terminemos, lo probamos. Pero lo ideal es encerrar esta función. Lo que devuelve se multiplica por 3. Bien. El otro caso, ¿cómo sería? Altura mayor a 3. Altura mayor que 3. Otherwise también. Otherwise también va. Pongámosle otherwise. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A 5 a la altura, restarle. Y A la podríamos usar altura, recursividad ahí restarle también, ¿no? 3. Ok, podríamos hacer recursividad acá, dicen. A ver, entonces, ¿cómo lo hacemos? Para los primeros 3 metros. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Peso pino y le pasamos los 3 metros. Y lo, Peso pino 3. claro, ¿Sí? y ahí sí colocamos la condición que vamos a colocar aparte. Y se la sumamos. Más. ¿Y cómo es la otra condición? Altura menos 3. Eso habría que pasarlo de metro a centímetro. Ah, ok, bien. Entonces vamos a hacer de metros a centímetros. ¿Y cómo hacemos para que altura menos 3 sea solo un parámetro? Paréntesis. Paréntesis, altura menos 3. Y todo eso por 2. A mí me gusta más Bueno. así. Y todo esto por 2, que son los 2 kilogramos por centímetro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué pasa si yo no le pongo estos paréntesis. Ok. Está bien. Pasó algo, como que estaba todo bien. Vamos a ver peso pino, si compila. Peso pino, ¿cuánto sería? Si tenemos 2 metros, 600. Bien, funciona bien. Y peso pino, si tenemos 5, 1300. Bien, entonces no le importó cuando le ponemos así. Y a ver así, si le importa o no le importa. Esto depende del orden de la preferencia. A ver. Bien, funciona. Al final había que ponerle paréntesis a de centímetros a la altura. Acá sí, porque si no va a tomar altura primero. Bueno, bien. Todo esto de la precedencia lo tienen en Aprende Haskell por el bien de todos. Es un libro hermoso que está online, en el cual pueden aprender Haskell para todo el mundo, para que seamos felices. Y nada, habla un montón, hay un montón de cosas. Orden superior, y ya hay tipos bueno, entrada y salida ya es demasiado, ¿no? Hay muchas cosas como que ya esto tampoco, monoides tampoco, mónadas tampoco, zipper tampoco. Pero bueno, hasta
Ujú. Tipos de datos, va bien. Módulos no sería interesante. Funciones de orden superior sí es interesante. Pero bueno, todo lenguaje tiene algo que se llama precedencia. Precedence. A ver si. Precedence con C. Y ahí te dice. Using precedences. Acá. Te dice cómo es la precedencia de cada uno de los operadores. En un chino. Bueno, en general lo hacen más lindo. A ver si está en español. Precedencia. Precedencia de los operadores más comunes en Haskell acá. Ahí está. Uy. Bueno, y por ejemplo acá, 3 más 4 más 5, obviamente los más no nos importa, pero el operador asocia el punto, asocia de la derecha, a la composición, por ejemplo, no es necesario poner paréntesis, entonces es 2, 2 puntos, 3, y esto está entre paréntesis. Bueno, esto explica un poquito, no explica mucho. Precedencia del operador en Haskell. Pero bueno, siempre en Internet van a encontrar las precedencias, es decir, cuándo usar parámetros y cuándo no, según el lenguaje que estén utilizando. Bien, peso pino hemos hecho. Vamos con el siguiente. Esto nos ha dado a entender de que tenemos diferente peso según la altura en la que esté. Por eso es que necesitamos usar guardas. Bien, y después tenemos la función es peso útil, que dice, recibe un peso en kilogramos y responde si un pino es de ese peso le sirve a la fábrica. Y dice, los pinos se usan para llevarlos a una fábrica de moldes, a las que le sirven árboles de entre 400 y 1000 kilos. Un pino fuera de ese rango no le sirve a la fábrica. Entonces, ¿es útil peso? ¿Cómo podemos definirlo? Peso mayor a 400, mayor o igual a 400 y peso menor o igual a 1000. Exactamente. Perfecto. Esto es peso útil. Bastante simple. Ahora hay que ver la función sirve pino. Sirve pino, Le falta un dice, recibe la altura de un pino. ¿Sí? Le falta No un ser escuché. ahí Ah, al gracias. Bien. Sirve pino, recibe la altura de un pino y responde si un pino de ese peso le sirve a la fábrica. Entonces, recibe la altura con altura. ¿Y qué tiene que hacer? No Responde sé, si un pino. sería es peso útil, paréntesis, peso pino. Peso pino, bien, pero ¿qué recibe peso pino? Es peso útil, estoy viendo que está tratando de recibir lo que devuelva peso pino. Pero peso pino necesita recibir un parámetro, que es Sí, la altura. ¿Cómo se lo pasamos? paréntesis, espacio, altura. Espacio, altura. Perfecto. Bien. Entonces, podemos enviar. Y dice, tu solución pasó todas las pruebas. Muy bien. Una pregunta en sirve pino, que es una composición, podríamos poner es peso útil, punto, peso pino. Sí, pero todavía no vimos composición. Así que cuando lo veamos. Aún no. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo A usé las ver, la funciones verdad que sí. max-min, dice acá Leo. Perdón. Leo dice, usó las funciones max y min. ¿En dónde usaste las funciones max y min?
Acá. Para peso pino. Lo hice sin guardas. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver cómo sería sin guardas. Muy interesante. Tenemos dos funciones. Una que se llama max, que es dado un número y otro número, nos dice cuál es el máximo entre esos dos números. Y después hay otro que se llama mínimo, que es dado un número y otro número, nos dice cuál es ese mínimo. Bien, entonces, si no lo hacemos con guardas, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer peso pino? Vamos a dejar de machete lo anterior. Yo sí tengo una duda al respecto. O sea, Sí. ¿por qué existe una función que depende de poner dos condiciones cuando no se señaló las dos condiciones antes, en las actividades anteriores? O sea, Bueno, pero por eso estamos viendo la otra opción de no usar guardas. Porque como en los módulos 1 y 2 ya lo habíamos visto guardas, por eso usamos guardas. Pero podríamos no usarlo, como dice acá Leo. Dice que usó las funciones máximo y mínimo. Así que vamos a hacerlo sin guardas ahora. bueno, a ver. Bueno, entonces, sin guardas. ¿Cómo sabemos cómo sería? Fíjense qué tienen en común. Se me ocurre hacer una comparación de máximo, o sea, Ok. eh, ¿Qué vamos a ver? La altura, ¿no? Vamos a comparar la altura. Vamos a hacer el máximo de la altura contra quién. contra el máximo de altura contra los 3 metros. Los 3 metros, bien, pero a la altura vienen centímetros. Sí, así que habría que transformarlo eso primero. Bien, entonces vamos a transformarlo de metros a centímetros con la altura. Ahora, ¿qué me devuelve, por ejemplo, si son... perdón, de metros a centímetros, no, está mal esto, perdón. La altura viene en metros, está bien. Estamos bien. Entonces, si yo tengo 5 y 3, ¿qué me va a devolver acá al máximo? A ver. No. Estoy viendo este ejemplo, ¿no? Si vienen los 5 metros, o si vienen los 2 metros, vamos a jugar con ese. Si vienen los 2 metros, 2 y 3, ¿cuál va a ser el máximo? Si eran los 3 metros, o sea, el máximo va a ser cualquiera de los dos, o sea, porque al final, como tiene el mismo valor, no importa cuál de los dos vuelve, el valor va a ser el mismo, son equivalentes. ¿No? A ver, volvamos a pensarlo de vuelta. Viene 2 metros de altura. 2 metros. ¿Cuál va a ser el máximo entre 2 y 3? ¿Este? El 3. Ok, ¿nos sirven los 3 metros para calcular cuánto pesa el pino de 2 metros? Yo no leo los chats, así que... No dicen nada en el chat. ¿Qué nos servirá acá para quedarnos con los 2 metros? Los centímetros. ¿El máximo me sirve? Si queremos quedarnos con los 2 metros, hay que usar un mínimo. Es un mínimo me sirve, ok. Entonces, ahora, si viene 2 metros y 3, ¿qué me va a quedar el mínimo? 2. 2, bien, entonces voy a calcular los kilos para ese 2. Ahora, ¿qué pasa si viene 5?
La altura es 5 y 3. ¿Qué va a calcular? Debe calcular el máximo, porque el mínimo se lo pasó. Pero esperen, el mínimo va a ser 3. ¿Y a mí me sirve ese 3? ¿Para qué me sirve ese 3? A ver, Ese punto de quiebre para sacar los kilos. Claro, Hasta es 3 la con 3 parte... kilos. Claro, es para saber los primeros kilos. Entonces, ¿cómo hace los primeros kilos? Y es Tengo cuando primero es el mínimo entre estos dos. Bien, una vez que tengo el mínimo, ¿qué tengo que hacer? Esta parte, ¿no? la parte de arriba. Sí. Bien, ¿cómo la hago? El máximo. No, acá no estamos hablando del máximo, acá estamos solamente queriendo saber los kilos. ¿Cómo Sí, sabemos hasta los 3 kilos? Tendrías que pasarlo a centímetros. Multiplica por 3. Exacto, lo primero lo por centímetros, porque si no, no lo puedo multiplicar por 3. Entonces, paso de metros a centímetros y después los multiplico por 3, porque son 3 kilos por centímetro. ¿Sí? Entonces, paso de metros a centímetros, sea la altura 2 o la altura 3, ¿sí? Que es la primera parte. Y después tengo que sumarlo. Ahora, ¿con quién lo voy a sumar? ¿Qué pasa si yo vengo con 5? Primero voy a sumar la parte de los 3 metros y después tengo que sumarle la parte de los 2 metros. ¿Cómo hago para obtener ese 2? ¿Cómo lo hacíamos acá para obtener ese 2? El resto del árbol. El resto. Altura menos 3, ¿no sería lo mismo? Altura menos 3, exactamente. Con altura menos 3, yo sé qué pasó con el resto. Bien, ahora, ¿qué pasa si llega un 2 acá? A esta altura. ¿Me interesa que haga esta parte? Lo de después del max. No. No. Entonces, ¿cuál es el nulo de la suma? Digamos, el que yo puedo sumar muchas veces y no me cambia. El 0. El 0. Entonces, yo acá, si viene un 2, querría tener un 0. Entonces, ¿cómo hago para tener un 0 si viene un 2 o algo menor a 3 metros, pero si viene algo mayor a 3 metros, no esté el 0? ¿Con un mod? No, el mod sirve para dividir. Y lo comparamos utilizando el mínimo. Si el mínimo es 0, Vamos a ver, entonces. entre 0 y mínimo. eso. Ajá. Entre 0 y esto. Vamos a ver. El mínimo entre 0 y vamos a llevarle 5. Entonces, 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? 2. 2. El mínimo entre 0 y 2. Es 0. Es 0. Máximo tiene que ser con máximo. Y el máximo tenía que ser. Ahora vamos a ver. Entonces, el máximo entre 0 y 5 menos 2, ¿cuál va a quedar? 5 menos 3, perdón. 2. El 2, exactamente. Y ahora, si viene el de 2 metros, va a ser el máximo entre 0 y 2 menos 3. Entonces, Y 2 menos 3, ¿cuánto nos da? 0. 2 menos 3 no nos da 0, pero sí el máximo nos da 0. Porque 2 menos 3 nos da menos 1, con lo cual el máximo entre 0 y menos 1 nos da 0. ¿Qué pasa si viene el 3? El 0. Es 0 porque los dos dan 0, ¿sí? Bien, entonces esto no se multiplicaría. Pero, bien, ¿ahora qué queremos hacer? ¿Esto qué era? La altura, ¿no?
Sí. Y bueno, Sí. nosotros Pasarlo a la altura la centímetros y pasábamos a multiplicarlo. centímetros. Exacto. La pasamos a centímetros y después la multiplicamos ¿por qué? Por 2. Por 2, claro, que era esta parte de acá. Y perfecto. De esta manera no lo hacemos con guardas, porque dijeron, no, lo vimos, guardas hasta acá, no hicimos ningún ejercicio con guardas hasta acá, e igualmente funciona con mínimo y máximo. ¿Se entendió? Es más una algoritmia, pensar una algoritmia que otra cosa, que algo de funcional. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Yo le resté 300 centímetros al total. No entiendo por qué le restaste 300 centímetros al total. Ah, no, o sea, hiciste el máximo entre 0. ¿Por qué 300 centímetros? Desconozco por qué será. De lo que devuelve el máximo. ¿Por qué le restas 300 centímetros a lo que devuelve el máximo? Leonardo. Para multiplicar por 2 lo que sobra. Pero lo que tenemos de sobra lo tenemos acá. O sea, ya lo hicimos acá. O sea, obteniendo el máximo con la altura. No entiendo los 300 centímetros. Dice por 3, perdón. No, sí, pero yo lo hice diferente. A ver. Muy bien. Ok. Altura por 100. Ok, está bien. Hiciste pasar altura por centímetros. En lugar de tener 3, en lugar de tener 3 acá, vos estás teniendo 300 y vos pasas la altura antes. Nosotros pasamos después la altura de metros a centímetros. Es solamente eso. Esa es la diferencia. ¿Sí? Nosotros manejamos siempre con metros y cuando es necesario multiplicar por los kilos, ahí recién pasamos de metros a centímetros. Vos lo haces antes, al hacer esta mínima altura. O sea, lo pueden hacer acá, de metros a centímetros acá, y de acá le pasan también de metros a centímetros acá. Nosotros decidimos hacerlo una sola vez. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿El TP cuándo va a estar? ¿Se corre la fecha de entrega? No. La fecha de entrega del TP estoy pensándola para el 29 de septiembre. Pero la cuestión es que no me dieron la fecha, porque en teoría, si no, deberíamos estar terminando la materia o sea, como que no sé, como el 24 de diciembre, como el 31, no sé, es muy raro. No me suenan bien estas fechas, entonces por eso es que necesitaba, y acá esto está mal, no tiene que ir parcial lógico, necesitaba confirmar las fechas finales, pero ahora yo puse un TP que en realidad hay que entregarlo al 20, pero tengo que cambiar la fecha, pero no es el TP final, es solo una prueba de TP que hice para mostrarle a los docentes cómo se crea un TP, nada más. Estuve haciendo videos docentes si vieron el canal de YouTube. Bien, ¿alguna otra pregunta? Igualmente me entregaron solamente un grupo TP. Perdón, un grupo me entregó un grupo. Un ejercicio de Mumuki de introducción a los tipos de datos. Bien, vamos a ver los tipos de datos, divertidísimo. El ejercicio 9. Bien, tipando funciones. Bien.
Vamos a ver, dice, antes te mostramos cómo escribir el tipo de una función que espera un parámetro. Pero ¿qué pasa con las funciones que esperan más de un parámetro? Simple, cada parámetro del dominio también se separa con una flecha. Como regla mnemotécnica podemos decir que en el tipo de la función hay tantas flechas como cantidad de parámetros. Como por ejemplo, tiene longitud. Tiene longitud una palabra y una longitud y después devuelve un booleano. Entonces sabemos si la palabra tiene esa longitud que nosotros propusimos. Hay que escribir una función nombre completo. Entonces vamos a escribiendo nombre completo. Nombre completo. Que tome un nombre, segundo nombre y un apellido y devuelva el nombre completo separado por espacio. Entonces, el nombre es Carlos Alberto Gracia y devuelve Carlos Alberto Gracia todo junto. ¿Cómo hacemos esto? Concatenar. Sí, ¿cómo se hace concatenar? ¿Cómo es el operador de concatenar? Más, ¿era? ¿Puede Más, ser? más, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Nombre más. Nombre, más, más. Tiene que poner entre comillas un espacio, ¿no? Exacto. Te ponemos entre comillas un espacio, porque tenemos que explicitar que hay un espacio. Y vuelves a concatenar el segundo nombre y el apellido. Segundo nombre. Siempre con un espacio en el medio. Que eso, el espacio otra vez y el apellido. Vamos a probarlo. Entonces tenemos el nombre completo, Estefanía, Soledad, Miguel, y me devuelve Estefanía, Soledad, Miguel, con espacios. Muy bien, 10. Ahora, ¿qué tipo es esta función? Son todos strings. Son todos strings. Bien, entonces sería nombre completo, dos puntos. Esa es la manera de poder definir un tipo de dato. Y es string, String, flechita, string flechita, string, y otra flechita, string. string. ¿Cuántos parámetros recibe? 3, ¿no? ¿Cuántas flechas estoy teniendo? 2. ¿Cómo era la regla mnemotécnica? Hay tantas flechas como cantidad de parámetros. Tenemos 3 parámetros y tenemos 2 flechas, con los cuales nos está faltando un parámetro más. Perdón, una flecha más. ¿Y qué es este último tipo de dato? Lo que devuelve Lo que devuelve. Entonces, ¿qué tiene que devolver? una string. Un string. Muy bien, 10. Ah, ¿Se podría hacer también string A y después las flechitas completarlas con A? ¿Puede ser? No ¿No? se puede hacer así. Muy bien. yo lo ¿Por qué no hice. Perdón, hice así respondo la primera pregunta, que es, Ah. ¿por qué no se puede poner string igual chirimbolo y acá A? ¿Por qué no es como para reemplazar y no poner string por todos lados? Esto de acá es una clase, es decir, que envuelve a varios tipos de datos, como el num. El num envuelve a los ints y también a los flotantes. Por eso es que se usa de esa manera. Bien, ahora me iba a hacer otra pregunta de otra persona. Yo el nombre completo, los 2 puntos los hice así, pero me faltaba una flechita. Yo Claro, había siempre hecho la regla mnemotécnica. Había hecho string, flechita, string, pero me faltó una flechita. Claro, siempre recuerden la regla mnemotécnica. Cantidad de parámetros cuentan
cantidad de flechas. Y después ponen de qué tipo es cada cosa. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. Dime. El ejercicio de Mumuki, Sí. que sería de lista, el ejercicio 7. Bien, vamos a ver. Vamos con listas. Me gusta. Bien, ejercicio 7 de listas. 7, el tipo map. Sí. Por eso no sabía si lo resolvíamos ahora o lo damos de orden superior recién. Vamos a ver. En base a lo que viste antes de... ¿Cuál es map? No, porque esto es explicado después. Aún map no lo sabemos, entonces no lo podemos hacer. Ustedes no van a poder hacer esta parte aún del 5, aplicación parcial y orden superior, porque todavía no lo vimos. En realidad, no lo vimos. Lo vamos a ver el jueves, así que si lo leyeron el fin de sí lo vieron, digamos. Pero vamos a ver, vamos a resolver, mantenelo para el jueves resolverlo. Dale, pero mi pregunta es, ¿qué te pide que hagas? Okay. Esa es mi duda. A ver. No. ¿Cuál era? El 7 de listas. 7 de listas. ¿Cómo? Bien, en base a lo que viste antes, ¿cuál es el tipo de la función más? Es explicitar el tipo de la función. Perdón, Es Marcelo, decir, vas no a tener estás que poner muteado, Marcelo. map, 2 puntos, 2 puntos, y vas a tener que poner ahí cuál es el tipo de la función. Ok, sí. Perdón, en realidad, de nuestro map. Nuestro map, Sí. 2 puntos, 2 puntos. Y lo mismo, sería que va Sí, de... es lo mismo. Profesor, una pregunta. ¿Y de Mumuki cuáles podríamos hacer? Yo hice la 1, la 2 y la 3. ¿Cuáles La 1, la otras? 2 y la 3, seguro la podés hacer. Ya las Después, hice, sí. Ahora, ajá. según lo que vas a leer para la próxima clase, también vas a ver más. O sea, entonces, si leís la próxima clase, vas a poder hacer, perdón, el 4 también lo van a poder hacer. El 5 es con lo de la próxima clase. El 6 es lo de la próxima clase. El 7 se puede hacer. El 8 se puede hacer. El 9 se puede hacer. El 10 se puede hacer hasta justo esta parte. Después, creo que textos también lo podrían hacer. Bueno, está bien. Sí, textos podrían hacerlo. Y después, prácticas de listas, digamos, la idea es, fíjense hasta cuándo, no puede más, pero creo que eran bastantes de acá. Listas por comprensión, pueden hacerlo todo. El 13 recién sería en la semana que viene, el 13, y el 14 y el 15 sería la semana que viene. El 16 podrían jugar un poquito hasta que no puedan. Y lo mismo el 17. Ahora, no entiendo. ¿Cómo? ¿Que a esto le ponen el 30? Están hablando... Marce... A ver, o lo muteo yo. ¿Puedo yo mutearlo? Se ve Creo que que lo no llamaron deja. del trabajo. Ahí está. Sí. Listo. Bien. Se ve que lo llamaron del trabajo. Bien. Entonces... Acá. Modelado también, perdón. Modelado también es del día de hoy. No les mandé ningún ejercicio de modelado. Podemos jugar a ver ahora con modelado.
Queremos modelar un automóvil del que sabemos su patente, por ejemplo, CDX 240, la cantidad de nafta que tiene actualmente, el tamaño máximo de su tanque de nafta. ¿Cómo podemos hacerlo? Claramente, un simple entero o en string no nos alcanza. Entonces podemos recurrir a las tuplas. ¿Ok? Por ejemplo, podemos modelar AutoPepe, es un auto con patente, y vamos a escribir AutoPepe. Recuerdan que había funciones constantes, con lo cual AutoPepe podemos crear una función constante. ¿Cómo creamos que AutoPepe tenga patente, nafta y tamaño máximo? La patente va a ser ABW100, el tanque va a estar vacío de 55 litros. Sería paréntesis, string O y sea, dos ¿sí? enteros. Bueno, ok. Antes de la igualdad, ¿no sería? Antes de la igualdad, ¿qué pasamos? La tupla con los parámetros, ¿no? No, porque lo que dice es escribir las siguientes constantes, con lo cual no recibe Ah, nada. listo, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Bárbaro. Bien, entonces, ¿cómo hacemos AutoPepe? Estamos modelando. Bueno, primero iría la patente. La primera iría la patente. ¿Cómo es la patente del auto de PP? ABW100. ABW100. ¿El segundo cuál es? La cantidad de nafta, Y dice que tiene el tanque vacío de 55 litros. Entonces 0 0 y 55 el tamaño y máximo. 55 es el tamaño máximo de su tanque de nafta. Muy bien. Y ahora hagamos el auto de Mara. Auto de Mara. sería igual paréntesis, Ah, en GIR, paréntesis. Muy bien. Uy. GIR 982. GIR, GIR 982. Tiene 10 litros de nafta y un 10, tanque de 65. 65. 65. Muy bien. Perfecto. Esto es una manera de modelar cosas, ¿no? Podemos modelarlas con los tipos de tuplas, ¿no? Las duplas y ya está. Esto es el modelado 18, ¿no? Tal vez no llegaron porque es bastante bajo. 18. La solución debe declarar una firma del auto Pepe y debe declarar una firma del auto Mara. Ok, cuando dice firma, ¿qué significa? Lo de los dos puntos El tipo de dato, exacto, lo de los 2 puntos. Entonces, ¿cómo hago para decirle cuál es el tipo de auto del auto Pepe? sería auto Pepe 2 puntos, Pepe, 2 puntos, 2 puntos. string flechita int. ¿Las flechitas para qué se usan? ¿Se acuerdan cómo es la regla mnemotécnica? Cuando le paso parámetros, Exacto, cantidad de flechitas es la cantidad de parámetros. Entonces, ¿cuántos parámetros recibe AutoPP? 1, ¿no? ¿Cuál? Una tupla. ¿Dónde está la tupla del lado izquierdo del igual? Cierto. No recibe parámetros. No Habría que pasar recibe una sola, pero parámetros. por lo que devuelve nomás. Exacto, solo tenemos que poner lo que devuelve. Es interesante esto porque es una función constante. ¿Se acuerdan cuando yo les dije i igual a 2? Eso es una función constante y existe. Entonces, tenemos que definir solamente lo que devuelve. ¿Y qué devuelve? Una tupla. Una tupla que tiene string String, y dos enteros. entero, exacto, e entero. Bien. Y lo mismo para Automara. Al auto de Mara sería exactamente igual. Voy a copy-pastear. Uy. Auto Mara. Ay, sí, sería. Automara. Automara. Perfecto. Lo envío. Y ahora sí me debería decir todo muy bien. Perfecto. Se nos pasó el tiempo, pero sigan con este también para practicar lo que sería
el módulo 4, ¿sí? Que ya el auto de Mara deja de ser, digamos... Ah, no, sigue siendo tuplas. Bueno, pero hay que hacer las funciones patente, nivel de nafta y tamaño de tanque, que yo las mostré sin querer, las voy a borrar. Changos. Ya sabemos la No lo sabes. Bien. Igual además hay que aclarar las firmas de cada una de las funciones. Haré como que no vi nada. Muy bien, 10. Y después siguen con algunos modelados, con lo cual es interesante hacer este 18. Y no olviden de leer el módulo 5 y el módulo 6 para la próxima clase y así tener también dudas al respecto. Hablando del resto, después de terminar, digamos, con el 8, se va a poder realizar la práctica, o sea, el módulo 8, la práctica Chocobo y después estos TPs que son justo para practicar. Bueno, Bueno, chicos y chicas, se nos terminó la hora. Hasta el jueves, vayan a la otra materia que tengan que ir, si es que tienen que ir. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chaucito. Chao. El resto de las preguntas los quedamos